Hoy nos acompañan Walter Spurrier, quien está en los estudios de Guayaquil. Es economista y articulista y dirige la publicación Análisis Semanal. Marcia Yazbek, empresaria y dirigente gremial, está al frente de la plataforma Mujeres por Ecuador. Y completa este panel Santiago Mosquera, economista y consultor. Es el decano de la Escuela de Negocios de la UDLA. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar del duro año económico que este 2024 ha significado para el país y que pese a las duras reformas que ha emprendido el gobierno del presidente Daniel Noboa, el panorama sigue siendo sombrío, sobre todo por el colapso energético que soportamos en electricidad y producción petrolera. La idea es que con el gran panel que me acompaña esta mañana podamos trazar algunas proyecciones para este 2025 que además tendrá un condumio electoral. Claudia, empezamos con tu primer análisis. Carlos, este 2024 ha sido un año severo para el bolsillo de los ecuatorianos como para las arcas fiscales. En estos 12 meses del gobierno de Daniel Noboa impulsó una serie de medidas para estabilizar las finanzas del país, sin tomar en consideración el impacto de la crisis energética. ¿Cómo terminará Ecuador este 2024? Echemos un vistazo. El 27 de noviembre de 2023, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, resumió en 3 cifras la crítica situación del país. Tenemos la peor historia de la caja fiscal, con apenas 184 millones de dólares en la cuenta única del Tesoro y atrasos por 2.872 millones de dólares. El déficit fiscal proyectado para el cierre del año 2023 superará los 5.000 millones de dólares. Este mensaje marcó el inicio de un ambicioso plan económico cuyo primer paso fue la presentación de una reforma tributaria denominada Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Esta incluyó deducciones, autorretenciones y remisiones tributarias que prometían recaudar 832 millones de dólares. Como estas medidas no eran suficientes, en marzo el gobierno impulsó otra reforma tributaria bajo el argumento de que había que financiar la guerra contra el terrorismo. Así, el IVA pasó del 12 al 15% y aplicó otra vez el 5% al impuesto a la salida de capitales, además de nuevas contribuciones temporales a la empresa privada y a las utilidades de los bancos. La ley proyectó recaudar otros 1.300 millones de dólares en un año. Además, en junio se eliminó el subsidio a las gasolinas de Extra y Ecopaís, que le ahorrarían al fisco 631 millones, sin dejar de apuntar el plan de recorte de gastos públicos para ahorrar cerca de 1.000 millones de dólares. El Observatorio de la Política Fiscal estima que los ingresos adicionales generados rondan los 4.840 millones de dólares, cifra que solo alcanza para pagar los sueldos y cubrir parte del déficit. Por eso Ecuador gestionó un nuevo préstamo por 5.200 millones de dólares con organismos multilaterales como el FMI para pagar atrasos a GATS, IES y demás proveedores cuyas deudas venían desde el periodo anterior. Sin embargo, el golpe más fuerte llegó en septiembre. Los apagones han obligado al Ministerio de Economía a destinar 500 millones de dólares para solucionar la emergencia energética, una suma equivalente a lo ahorrado en subsidios este año. El propio ministro Vega estima que el impacto de la crisis eléctrica podría costarle al país el 1% del PIB, aunque otros analistas creen que la caída podría ser de 4 puntos. Así, después de 12 meses, la economía nacional terminó como empezó, tablas. Carlos, este fue un año marcado por un ajuste difícil y a la vez insuficiente. ¿Realmente estamos en el camino correcto o la crisis se profundizará? Inicias el debate. Gracias, Claudia, por ese primer panorama y empezamos con Santiago Mosquera. Santiago, como dice Claudia, el año 2024 termina como empezó, tablas. Yo diría que estamos un poquito mejor, pero no tanto. Si analizamos efectivamente, como mencionó el ministro Vega, este año arrancamos con un nivel de atrasos de 4.000 millones de dólares con el sector privado, eso correspondiente al año 2023. Se ha pagado una parte de esos atrasos hasta la fecha, estamos hablando del saldo, hoy está como en 2.400 millones de dólares, pero con atrasos correspondientes también al año 2024, más o menos por 1.200 millones de dólares. Eso nos pone en una situación bastante parecida a cómo arrancamos el 2024. Seguramente el gobierno va a intentar pagar un poco más de los atrasos, en línea con sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional,
No sé si vamos a llegar a esa meta ambiciosa de cerrar con un nivel de atrasos de 700 millones de dólares, pero vamos en esa dirección. Ahora, Santiago, si no hubiera habido crisis eléctrica como la que se presenta en este último trimestre del año, ¿las cosas estuvieran mejor? ¿O fuéramos un poco más optimistas ahora? ¿O hay unos errores estructurales en los que seguimos persistiendo y que parecen no tener solución? Por naturaleza, los problemas estructurales toman tiempo de arreglar. Y el gobierno tiene que hacer, no solamente este, sino futuros gobiernos, una serie de reformas para mejorar ciertos elementos estructurales de la economía. Sin embargo, con el corte de luz que hemos sufrido desde la última semana de septiembre y que parece que estamos saliendo ahora a inicios de diciembre, la economía efectivamente ha sufrido mucho. Yo tengo un estimado solamente para el último trimestre de este año de una contracción del 5% del Producto Interno Bruto para este trimestre, para el último del año. ¿Y al final cuánto significa en 2024? Eso significa una contracción económica de 1.2% para el 2024. O sea, Ecuador decrecerá en 1.2%, o sea, será negativo, 1.2%. Efectivamente. Antes de los cortes de energía eléctrica, mi pronóstico en septiembre era de un crecimiento anual del 0,8%. Perfecto. Walter Spurrier, buenos días. ¿Cómo cierra este fin de año? Bueno, yo pienso que Santiago lo ha explicado bastante bien. Todo lo que ya se mencionó de las medidas tributarias, aumento de los combustibles, contribuciones que se hicieron, mejorado sustancialmente la situación en el 2024 referente al 2023. Ahora el desafío es el 2025. Pienso que para el 2025 la presión fiscal no es tanta, mayores problemas para el 26 y el 27, y el gobierno lo que comienza a hacer es proponer medidas que le permitan incrementar los ingresos, como propuso, va a subir el ISD para los insumos y para los bienes de capital, propuso y no logró el aumento del precio a los automóviles, está tomando una serie de medidas de ese índole que le va a permitir mejorar la situación fiscal en el año 2025, pero el gran desafío que va a tener es el 26 y 27. Pero, Walter, ¿sí? Sí, ahí tengo una pregunta, es decir, con todo el problema que ha generado este parón eléctrico, el gobierno en este momento, por ejemplo, no va a tener problemas para cubrir los 2 sueldos de diciembre al sector público, es decir, el sueldo de diciembre y el 13º, por ejemplo. No, yo no creo, porque recordemos que la contraparte de las medidas que tomó el gobierno a fines del año pasado y que ha tenido efecto el presente año, ha tenido como contrapartida los desembolsos de los organismos multilaterales que han sido muy fuertes en el 2024, serán menos fuertes en el 2025, y para diciembre se espera un desembolso del Fondo Monetario. Entonces yo pienso que no va a tener problemas para pagar los sueldos este año, a diferencia de lo que fue el año pasado. Yo pienso que no es que la situación fiscal esté bien, pero el asunto es que se ha logrado mejorar la situación fiscal con las medidas que se tomaron. Perfecto. Gracias, Walter. Marcia Yazbek, buenos días. ¿Mal año para las empresas? Buenos días, Carlos. Pues sí, la verdad es que ha sido un año que deja muchísimas pérdidas. Ya se ha mencionado aquí por parte de los panelistas que esto se acerca básicamente casi a 4.000, 5.000 millones de dólares, si estamos hablando de los atrasos. En general en la pérdida de las empresas, porque es una pérdida que no se recupera, es decir, las ventas que no se hicieron, la producción que no se hizo, no va a recuperarse. Entonces, además de los atrasos que tiene. Aparte de los atrasos por la Claro, por haber dejado, claro, ya, okay. Es la crisis económica, o sea, que empezó en realidad, yo creo, con la declaratoria del conflicto armado interno, ¿no? Donde definitivamente muchos sectores como el turismo, por ejemplo, realmente se deprimieron. Entonces, ahí, si digamos, no se asegura una mejoría en este problema de la crisis de seguridad o la inseguridad que estamos viviendo, difícilmente se van a recuperar ciertos sectores y la pérdida va a ser mayor. 40% de la pérdida, por ejemplo, en el sector turístico. Marcia, ¿declarar la guerra al terrorismo desalentó la actividad económica en el país? Indudablemente que declarar el conflicto armado interno desalentó la inversión. Dejaron de venir los turistas, o sea, las proyecciones para los turistas en el año, para el año eran más o menos 2 millones de turistas. Eso fue un error. O sea, a ver, yo no creo exactamente que esa haya sido la mejor estrategia,
¿no? Ya. Porque no hemos logrado en este primer año, yo lo veo bastante desde el punto de vista del empresariado, de las pymes especialmente, y también del empleo. Es decir, el empleo en realidad no se genera por decreto ni por leyes. Ahora hay otra ley que se está tramitando en la Asamblea precisamente para incentivar el empleo, pero si no hay mercado, si no hay desarrollo, si hay inseguridad, si no hay seguridad jurídica, ¿Y no hay si luz? no hay, si no hay luz, Ahora, o sea... Marcia, o sea, usted lo que está diciendo es, quizás no fue lo mejor haber declarado conflicto interno. Desalentó la economía en las empresas. Hay una crisis energética que ha afectado sobre todo a los comercios. Sí. Y ahora hago una pregunta adicional. ¿Fue correcto haber cargado con más impuestos a las empresas este año? A ver, había una necesidad fiscal indudablemente y seguramente los economistas van a decir que eso estaba bien. Una buena parte del empresariado estuvo a favor del 15%, otra no, pero eso significa a la postre en que disminuye el poder adquisitivo del consumidor y del comprador. Entonces, en esa situación no era la mejor alternativa subir el IVA, los puntos del IVA, que además ahora se ratificaron para el siguiente año. Yo creo que sí habían otras formas de financiar vía cooperación internacional o vía alianzas regionales, precisamente para tratar este tema de la inseguridad y la delincuencia organizada, que es un tema transnacional. Entonces, mientras no hayan, en mi opinión, esas estrategias y esas alianzas efectivas para tratar el crimen organizado y la delincuencia, pues no vamos a tener una solución adecuada. Bien, nos vamos a un primer corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Hacemos una primera pausa en la mesa de Políticamente Correcto y regresamos enseguida con más del análisis sobre la situación económica del país. ¿Cómo se pagará la factura de 2024? No se desconecte. Seguimos en Políticamente Correcto. Marcia Yazbek, el análisis del Banco Central revela el pesimismo empresarial. Solo el 33% del sector comercial siente que habrá mejoría, apenas el 20% de los constructores es optimista, el 24% de la manufactura espera una recuperación y apenas el 19% de la rama de servicios. ¿Cómo le inyectamos fe a este país? Mire, yo creo que el empresariado en general, todo el universo empresarial ecuatoriano ha sido optimista siempre y está buscando las opciones de cómo bajar costos por un lado, porque eso es lo que se trata ahora, y luego intentar insertarse en mercados también regionales, porque yo creo que una de las formas de seguir trabajando y de tener mayor optimismo es precisamente buscando la forma de ser más productivos, más competitivos, es decir, el empleo se genera en la medida que hay demanda. Por lo tanto, esto que hablábamos hace un momento, que el empleo no se puede generar por leyes o por decretos, eso ya lo hemos visto, sobre todo en los últimos años. Entonces, hay un optimismo, sí, digamos, cauto, diría yo, porque no se ve tampoco que desde la parte pública, desde la parte gubernamental, se estén dando los pasos adecuados para que esto suceda. Entonces, al tener escaso financiamiento, al no solucionarse el problema de la energía, que es fundamental para la operación de las empresas y para el comercio, siendo un país que se ha volcado también, o el empresariado, al tema de servicios, pero los servicios están disminuidos. Entonces, difícil es estar optimistas en esta situación. O sea, no hay, el gobierno, el país, el Estado no tiene todavía una estrategia clara para la empresa privada, para el sector privado. Esa podría ser una conclusión. No hay mucha confusión, siempre estamos saliendo estamos siendo afectados en general con nuevos impuestos o con nuevas tasas o con nuevas retenciones, y por otro lado tampoco hay transparencia, digamos. Entonces el empresariado y lo que exige es transparencia en la función pública, y transparencia y un lineamiento, tener cierta certeza por lo menos en el corto y en el mediano plazo, ¿no? Porque a largo plazo estamos peor todavía, no hay certeza. Santiago, sobre lo que dice Marcia me parece interesante, porque buscan estabilidad, transparencia, algo de estrategia, pero los políticos no nos están ayudando. Y empieza una campaña electoral que va supuestamente a ofrecernos el oro y el moro, y tenemos anuncios como el de la propia vicepresidenta Abad, que dice que si logra reemplazar al presidente Daniel Noboa, habrá que revisar el alza del IVA, habrá que revisar los subsidios. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué seguimos tan desconectados de la realidad económica de este país? Desde el punto de vista del gobierno, obviamente, el mantener cierta disciplina fiscal y continuar en los esfuerzos de consolidación fiscal que se han implementado es muy importante. O sea, eso ha sido bueno de este gobierno. Eso es bueno, cuando uno piensa en ciertos elementos que
tranquilizan inclusive a los mercados internacionales. Los resultados fiscales, desde luego, tranquilizan. El otro componente que es muy importante y creo que se ha hecho un gran trabajo, tal vez por las razones equivocadas, es que tenemos unas cuentas externas extremadamente sólidas, con reservas internacionales por cercanas a los 9.000 millones de dólares, un superávit de cuenta corriente que llegará casi al 5% del Producto Interno Bruto. Son cifras que el Ecuador nunca las ha tenido. ¿Y eso Esos para son qué nos positivos. sirve? Porque lo que van a decir los políticos es de ahí vamos a sacar ese dinero para pagar o dar un bono a las empresas, a los ciudadanos. Seguramente eso se va a ver en la campaña electoral, A ver, como ya se ha visto en las dos anteriores. ese es un gran riesgo y esperemos que sean muy responsables respecto a eso, al uso de esos recursos, porque no son del Estado, Sino de los bancos. tampoco son del Banco Central, son de los depositantes del sistema financiero ecuatoriano, así que esperemos que no cometan ese tipo de errores. Y ese alto nivel de reservas que usted dice que tenemos también es una consecuencia de que los bancos no están entregando créditos por la contracción económica Bueno, yo creo también, que- y eso es peligroso. Yo creo que el resultado de las cuentas externas tan sólidas se explica por dos elementos. No son positivos, pero son dos elementos. El primero es una contracción muy importante en las importaciones. Conforme la economía ha venido desacelerándose y hoy estamos hablando de una contracción potencial para este año, las importaciones han caído mucho y eso ayuda a que las cuentas externas se vean bien. Y el segundo elemento, también un poquito más triste incluso que el anterior, es el aumento de las remesas internacionales de ecuatorianos que viven en el exterior, que en este año posiblemente llegan a los 6.000 millones de dólares. Esa es la cifra récord que ha tenido el Ecuador y entre esos dos elementos, claro, las cuentas externas se ven muy bien. Claro, eso quiere decir que son como casi 6 por 3, como 20 veces más que la inversión extranjera directa, la de las remesas, que llega Hoy, al país. sí, la inversión extranjera directa en Ecuador en promedio en los últimos 10 años ha estado por debajo del 1% del Producto Interno Bruto y los 6.000 millones que envían los migrantes son equivalentes al 5% del Producto Interno Bruto Increíble. actualmente. Walter Spurrier, aquí hay una pregunta adicional. ¿El gobierno necesitará más endeudamiento este 2025 para poder pagar sus cuentas y mantener estable la economía? Es decir, ¿va a seguir ese mismo comportamiento el próximo año? Bueno, el gobierno tiene un acuerdo con el Fondo Monetario y ese acuerdo con el Fondo Monetario, que es para 4 años y que lo respaldan otros bancos multilaterales, lleva el peso a que hacia principios del programa, si el Ecuador cumple con las metas iniciales, va a haber un fuerte desembolso que le alivie su situación fiscal, pero a medida que transcurre el programa, ya vienen menos fondos y más bien hay que ir pagando los créditos que se dieron anteriormente. Para este año que viene, 2025, está previsto que el Ecuador comience a colocar bonos en el mercado financiero internacional, lo cual se ve muy difícil, porque el Ecuador no ha hecho las reformas estructurales que necesitan para que la economía funcione de mejor manera. Entonces, va a tener dificultades en obtener todo el financiamiento que necesita, porque está previsto ese tipo de financiamiento, y que no creo que vaya a poder colocar los bonos. Y entonces la presión va a estar porque, por un lado, aumentar los atrasos que han venido disminuyendo, como señaló Santiago, pero volverán a aumentar. Y por otra parte, la presión de ir incrementando los ingresos internos, o sea, reducir deducciones o rebajas que hayan en los pagos de los impuestos, las medidas que le hemos visto que está comenzando a tomar, ya decíamos lo del ISD, la propuesta que hubo para aumentar los impuestos a los automóviles y varias de otra naturaleza. Y en otras palabras, la presión creo yo que va a tener que ir por el lado de incrementar Walter, los ingresos en el mercado interno. ¿Y eso es lo correcto? ¿Eso es lo único que le queda a este país en cuanto a sus cuentas fiscales? ¿O es que seguimos en una senda poco inventiva de mejorar la economía? Y no sé si este panorama que usted nos plantea al menos tendrá una continuidad si gana Noboa, o adicionalmente estaremos en la sorpresa de saber qué haría un presidente que no fuera Noboa si es que él pierde. Bueno, comenzando por la segunda parte, Carlos, las encuestas nos hablan que realmente hay 2 opciones nomás a estas alturas y difícilmente surgirá algún tercer candidato, y ya el correísmo ha planteado que va a darle de baja al acuerdo con el Fondo Monetario. Eso probablemente precipite una nueva moratoria
financiamiento, como proponía el candidato Arauz en las elecciones anteriores por el correísmo, de financiarse emitiendo ecuadólares, eso iría por ese camino. Viendo la primera parte de tu pregunta, Carlos, es que lo que falta son las reformas estructurales, las reformas que signifiquen que la economía funcione mejor. Y todo esto está predicado a la situación fiscal. Un ejemplo en concreto, tanto el gobierno Lasso como el gobierno de Noboa han estado tratando de atraer inversión extranjera y también que los inversionistas nacionales inviertan más, ya han firmado contratos de inversión. Y los contratos de inversión son con las empresas y se voy a invertir tanto y el Estado le dice, como usted va a invertir algo nuevo, yo le voy a dar una ventaja tributaria años en los cuales paga menos impuestos. Eso lo tiene paralizado el Ministerio de Economía, porque el acuerdo con el fondo es reducir lo que llaman gasto tributario, o sea, este tipo de deducciones. Entonces, el gobierno tiene que decirle a las empresas, no les voy a dar los beneficios tributarios, rearreglen su plan de negocios de otra manera, o les va a decir si les doy, y en efecto dárselos. Pero ahora están en un limbo. Entonces hay empresas que han comprometido inversiones, han pedido los equipos, porque los equipos no es que uno puede ir a Office Depot y decir, denme esta máquina, sino tienen que pedir que se la construyan. Ya están los bienes de capital para invertir, los están pagando y no tienen el acuerdo para hacer la inversión. Y en ese sentido, Marcia, brevemente, para también tener un remate con Santiago, entonces la campaña electoral tampoco se está analizando estos temas. No se ve. No se ve. Yo creo que, digamos, concuerdo con Walter que pues según las encuestas hay dos candidatos que básicamente son los que van a pelear y siempre ha sido así, la verdad. Siempre hay que mirarlo, a pesar de que hayan 10 o 15, hay que mirarlo en función de aquellos 2 o 3 que tienen la mayoría de opciones. Y todavía no se ha visto efectivamente en detalle cómo se va a estructurar mejor una política económica. Sabemos cuáles son las ideologías. Yo creo que las ideologías van a tener que aterrizar a la realidad, y que las promesas que se hagan en la campaña electoral tienen que cumplirse, porque ya estamos sufriendo el incumplimiento de promesas precisamente ahora. Santiago, es un error, o sea, es una fatalidad que este 2025, que como nos dice Walter Spurrier, hay que hacer tantas reformas, coincida con una elección. Es difícil pasar una serie de reformas estructurales que son necesarias, pero yo creo que se pueden hacer muchas cosas en el camino. El simple hecho de no implementar nuevas reformas fiscales y que el Estado regule efectivamente, pero no exista una sobreregulación, facilita que el sector privado pueda actuar. Lo que se necesita es que la cancha esté lista para todos y sin cambio. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que también estamos en vivo en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play. Puede visitar el micrositio y revisar este y todos los programas de Políticamente Correcto. No se desconecte, regresamos enseguida con más del análisis aquí en la señal de Ecuavisa. En esta segunda mitad del programa proyectaremos el comportamiento que tendrá la economía en 2025 en función de cómo nos fue este año. La recaudación tributaria entre enero y octubre de 2024 fue de casi 17,000 millones de dólares, es decir, un 15% más en comparación a 2023, porque se subió el IVA al 15%, porque el ISD volvió al 5% y porque hubo impuestos extraordinarios a empresas, grandes contribuyentes y bancos. Estos impuestos especiales sumaron 2.271 millones de dólares, que en su mayoría ya no se recaudarán en 2025. Además, en este último trimestre, la crisis eléctrica ha impactado en la recaudación del IVA, cuyo crecimiento bajó del 23% en agosto al 18,6% en octubre. Sería políticamente muy complicado volver a subir impuestos en 2025, si es que el afán es recaudar más ingresos. En cuanto a los ingresos petroleros, el presupuesto del Estado hasta noviembre ha recibido 1.755 millones de dólares, recordando que entre 2019 y 2024 la caída de la producción nacional equivale al 13%. Si el gobierno se propusiera volver a los 550,000 barriles diarios de producción, el ingreso fiscal llegaría apenas a los 2,000 millones de dólares.
Además, por los apagones, en lo que va del año, el consumo de diésel pasó de los 500,000 a los 3 millones de barriles para prender los generadores y las plantas térmicas. Por eso, la importación de derivados fluctuaría en los 6.500 millones de dólares, similares a los de 2023, antes de la eliminación del subsidio a las gasolinas. ¿Cómo equilibramos entonces las cuentas de un presupuesto con un gasto público tan rígido que supera los 22,000 millones de dólares? Una opción es aumentar el endeudamiento tomando en cuenta que el país a junio pasado debía 58,566 millones de dólares, equivalente al 48% del PIB. Apostar por más canjes de deuda, sobre todo en el área ambiental, para reducir el peso de este servicio o ajustar el gasto público, esperando que la economía real se recupere. Por ejemplo, con inversión extranjera, que este 2024 no llegaría ni a los 300 millones de dólares. Vistas así las cosas, ¿qué esperar este año? Carlos, continúas. Walter Spurrier, con este diagnóstico de Claudia, ¿cómo se ve el 2025? Es decir, ¿qué es lo que cabe hacer? Usted dice que no se puede esperar mucho del endeudamiento porque ya hemos llegado a un tope, pero también creo que no sea posible poner más impuestos. ¿Cómo mira usted esas alternativas? Bueno, la demanda de subir impuestos, de poner nuevos impuestos, no está dado tanto para el año 2025, sino para el año 2026. O sea que allí es cuando el problema fiscal se va a agravar. Ahora pienso de que se va a manejar algo por el lado de atrasos y luego es posible que el gobierno busque prorrogar los anticipos o contribuciones especiales de las empresas para el año 2025, para superar la situación fiscal. Pero 2025, por la parte económica, pienso que va a estar mejor que el 2024, ¿no? Vaya el aspecto del rebote, de que como la compañía, la empresa, digamos, el Estado se contrae en el 2024 en la economía, el 2025, si la situación energética va a ser mejor, si va a haber menos apagones o no va a haber apagones, eso va a una cierta recuperación, y luego va a haber más crédito disponible porque la banca ha estado captando el doble de lo que ha estado prestando y están bajando las tasas de interés, tanto locales como también las internacionales. Eso va a estimular a que las empresas compren, eso va a estimular a que haya algo más de inversión y va a dar un poco más de dinamismo a la economía y debe poder incidir en una mejor recaudación de impuestos. Entonces, hay esos factores que pueden incidir en que esté mejor el 2025 que el 2024. Es decir, que usted cree que no se necesitan mayores herramientas fiscales adicionales para mejorar este 2025, por lo que usted nos ha mencionado. Pero en ese sentido, ¿cuándo cree usted que las empresas se van a normalizar ya en el tema eléctrico, por ejemplo? No, eso va a tomar tiempo porque pienso yo que estamos a la merced de las lluvias y podríamos tener un nuevo estiaje. Pienso que debe haber una política más agresiva por parte del gobierno de incrementar la generación eléctrica. Recién se está contratando una segunda barcaza, por ejemplo, cuando era la manera más fácil de poder conseguir unidades generadoras que lleguen al país a contribuir en la generación. Las leyes nuevas que se han aprobado apuntan a que haya más inversión por el lado de las energías no convencionales, y se apoya a eso. Está muy bien, pero ahora necesitamos todo tipo de energía. Deberíamos también tener incremento de energía térmica hasta el día que tengamos suficiente generación para evitar estos apagones. Entonces yo pienso que el problema eléctrico va a continuar, esperamos que de una manera más amortiguada. En cuanto a la reactivación de las empresas de que hemos estado hablando y Marta de conocimiento de adentro nos ha mencionado, yo pienso que en buena medida vamos a tener que esperar los resultados de las elecciones, o sea que en el primer cuatrimestre pienso que vamos a estar en compás de espera y de ahí, viendo lo que nos plantea el candidato ganador, veremos si las empresas son optimistas o pesimistas para el futuro y si reinician la inversión. Gracias, Walter. Y de eso mucho dependerá cómo se comportará el 2025. Gracias, Walter. Y en ese sentido, Marcia, ¿no hay espacio para más impuestos al sector privado este 2025 si a alguien se le ocurriera? No, en absoluto. O sea, no hay cómo. En absoluto. Lo que más bien espera el sector privado y es lo adecuado es
tener más bien ciertas exenciones, ciertos beneficios. Yo sé que el Estado necesita recaudar más, pero también la eficiencia en la función pública es algo que se ha reclamado desde el sector privado, claro, y que no vemos que esto se ha producido. Obviamente, para tener también esa optimización en la función pública y reducir, por ejemplo, el aparato burocrático, también se necesita tener fuerte el sector privado. Y aquí, por ejemplo, una de las políticas que cualquiera de los dos candidatos que vaya a tiene que hacer a la segunda vuelta, tiene que hacer una propuesta seria en cuanto al crecimiento del sector PYME. El sector PYME es el 97-98% en el Ecuador, era mayor, igual que lo es en la Comunidad Europea, 99%, sí. Pero con un plan... Pero sí no hay luz. Sí, claro, no hay luz y tampoco incentivos ni tampoco financiamiento. Marcia, ahora, el gobierno, el Estado, va a dejar de recaudar como 2.500 o 600 millones de dólares por todos estos impuestos específicos que se han hecho este año a grandes contribuyentes, empresas, autorretenciones, banca y todo lo demás. O sea, es 2.500 millones menos, o más o menos eso que se dejaría de recibir en el 25. Que si se reactiva y se genera mayor producción y mayores ventas adentro y hacia afuera, obviamente va a tener mayores impuestos el gobierno también. O sea, la lectura que hace Walter Spurrier sí es interesante, es decir, que si le dejas que la economía rebote, no se necesitaría esta No se carga necesitaría, fiscal totalmente. Hay un impulso por hacer una agenda de inversión en temas renovables, en temas de energéticos, pero seguimos pateando la producción petrolera, Santiago. Sí, la producción petrolera está, por decirlo así, planchada desde hace algunos años. Hoy estamos en los primeros meses de este año, hasta octubre, en 476,000 barriles diarios de producción. No se han hecho ninguna inversiones importantes en el sector. Hubo hace más o menos unas 6 semanas un anuncio de ciertas rondas que se iban a lanzar, siendo la más importante en el año 2026, pero hasta entonces, bueno, estamos bastante lejos. La producción, ¿qué es lo que ocurre? Mi mayor preocupación en el mediano plazo, no en el 24, no en el 25, sino en el año 2026 y posiblemente a inicios del 2027, el Ecuador va a ser un importador neto de crudo, porque si no invertimos en producción, no invertimos en refinación, cada vez vamos a tener un saldo petrolero más bajo. Para poner una estadística que es muy clara, en el año 2007, el Ecuador por cada 7 barriles de crudo que exportaba, importaba 1 de derivados. Ahora va a ser... Hoy estamos en 1.8, antes de los cortes eléctricos. Por cada 1.8 barriles que exportamos de crudo, importamos 1 de derivados. Como están las cosas y con el aumento del consumo interno y de la demanda interna de derivados, para el año 2027 el Ecuador es un importador neto de crudo. O sea, el próximo presidente de la República, sea Noboa o el que venga, va a tener que lidiar con esa realidad. Tiene que enfrentar esto. Ya, pero entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo, Santiago? ¿Por qué el gobierno, las élites, las dirigencias, los políticos se están olvidando del tema petrolero? Es que no logro entender por qué esa desidia de no decir, aquí está la gallina de los huevos de oro, sigamos con la senda de lo que ha sido este país, un país petrolero desde los años 60, 70. Bueno, una señal importante vino con el ITT, decisión del pueblo ecuatoriano, no del gobierno, no del Estado. El pueblo ecuatoriano dijo que se cierre el ITT y el gobierno está en ese proceso. Eso le va a afectar al Ecuador en 14% de su producción de crudo. Pero puedes decir, tienes muchos pasos más o muchos espacios más donde puedes explorar el suroriente y todo lo demás. Sí, pero eso está atado a los recursos que tiene el Estado y la capacidad del Ecuador como tal de atraer a esos inversionistas internacionales que quieran participar en el negocio petrolero. ¿Y de qué dependes? En un mundo donde las grandes empresas energéticas, ya no solo petroleras, sino energéticas a nivel mundial, hoy están diversificando su matriz y no es tan atractivo para ellos, inclusive por el riesgo reputacional, venir a producir en el Ecuador en un parque nacional. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial, seguimos aquí en Políticamente Correcto. Hacemos una nueva pausa en Políticamente Correcto y al volver continuamos con más del análisis. ¿Cómo se pagará la factura del 2024? No se desconecte de la señal de Coavisa. Seguimos en Políticamente Correcto. Santiago Mosquera, ¿por qué razón hay tanto riesgo reputacional de venir a invertir en Ecuador en tema petrolero si vemos que en Argentina, en Vaca Muerta, en Bolivia, en
en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Brasil, hay una suerte de segundo boom petrolero en estos años. Y Ecuador se está quedando a la saga de esa posibilidad. Durante mucho tiempo tuvimos contratos de prestación de servicios petroleros. Finalmente ha habido cierta migración a contratos de riesgo compartido en el sector, y esto debería ayudar a que las empresas vengan al país y ubiquen recursos que tanto falta le hace desde el punto de vista Petroecuador, que no tiene esos recursos, para desarrollos. Yo creo que los cambios en las matrices energéticas a nivel mundial sugieren que efectivamente hacia adelante las empresas están buscando energías renovables. Pero el petróleo va a seguir vivo 100 años más, dicen. O sea, hay petróleo, y en Ecuador hay petróleo para varios años, varias decenas de años, y obviamente hay que invertir en encontrar nuevas reservas y explotarlas. El debate es casi de la sociedad ecuatoriana si queremos más petróleo, si queremos migrar hacia una economía más bien de minería. Pero es mucho más, o sea, es también muy complejo hablar de minería en esas condiciones. Pero el debate también es entonces qué tipo de Estado queremos, porque si queremos salud, educación, bienestar social, seguridad, todo, ¿con qué plata se llena eso? Entonces es como que no logramos hacer un clic de decir, para tener lo que queremos en el Estado necesitamos estos ingresos, y esos vienen del petróleo. En un porcentaje importante del presupuesto nacional vienen del petróleo, y el Ecuador debería acelerar el proceso de estas rondas que han sido anunciadas, con mediano éxito las más recientes. No ha aumentado la producción. Yo creo que hacia el año 2026, si efectivamente estas nuevas rondas de petróleo consiguen atraer inversión de los grandes jugadores, no de las pequeñas, medianas empresas prestadoras de servicios petroleros en el mundo, que en Ecuador son productoras. No, necesitamos a los grandes jugadores que lleguen al país. Walter, pero de lo que nos menciona Santiago, ¿es necesario que el Ecuador tenga una discusión alrededor de la política petrolera elemental? Es decir, ¿es inevitable que el país siga explotando petróleo? ¿O es que hay formas de reemplazar esa actividad? ¿O simplemente lo que vamos a condenarnos es a que el Estado se siga empobreciendo por la falta de los rubros que vienen por esa actividad? Bueno, Carlos, yo pienso que se requiere que haya un gobernante que le venda al país una visión de a dónde quiere ir y cómo llegar a eso. El asunto de petróleo no lo han tocado los presidentes recientemente. El Ecuador se supone que tiene mejor potencial de encontrar petróleo que sus vecinos Colombia y Perú, por el resultado del número de depósitos exploratorios exitosos en relación con fallidos, que es muy superior en el Ecuador que en países vecinos. Pero, ¿qué hemos hecho en los últimos años? ¿Qué hemos hecho desde el año 2006? Tuvimos la confiscación de los activos de Occidental, los peleas con las otras empresas petroleras que estaban aquí, luego el caso de Chevron, en el cual se le pretendió extraer más de 9.000 millones de dólares y que terminó en Estados Unidos de una manera contundentemente en contra de la acción que llevó el gobierno de Rafael Correa. O sea que necesita alguien que muestre que las cosas van a cambiar, ¿no? ¿Cuál es la historia reciente en el sector petrolero? Una empresa canadiense compraba la filial en el Ecuador de Repsol, que se iba del país, quiso hacerse cargo de esa zona. Petroecuador no quiso firmar un nuevo contrato, la empresa se fue, está en Colombia y está en el Perú. En el Ecuador ese bloque está con el gobierno, que no tiene dinero para invertir en él. O sea, necesita un presidente que tenga un plan de acción, que venda una imagen y que tome control de las empresas públicas, Petroecuador, empresas eléctricas, etcétera, Walter, para que funcionen en relación con ese gol. Ahí podremos subir la producción petrolera. Walter, lo que usted nos plantea, esa necesidad de tener una agenda clara, ¿es inevitable, es necesaria para el país? Es decir, ¿o es cuestión de una simple visión? Es decir, un gobierno que diga, no, a mí no me interesa el petróleo, puedo hacer otra cosa. O Ecuador como país no puede funcionar así, como para que la gente tenga claro de que es medio inevitable insistir en el petróleo si no queremos mantenernos en la pobreza, empobrecidos. Bueno, yo pienso que es inevitable el petróleo y la minería. De hecho, el plan que presenta el Estado al Fondo Monetario para obtener el préstamo, ahí se menciona que lo minero es central como algo nuevo. Debemos considerar el petróleo como parte
del sector minero extractivo. Yo pienso que es indispensable. Y veamos nuevamente, ya mencionaste, Carlos, el caso de Vaca Muerta en Argentina. Milei no hace campaña diciendo voy a regalar plata, nada de esas mentiras que no podía hacer él, sino que iba con motosierra y decía yo voy a cambiar y destruir todas estas cosas que no funcionan y sacar el país adelante. Quizás es un caso exagerado, su personalidad, pero eso es lo que tenemos que esperar de un nuevo gobernante, que nos diga esto es lo que voy a hacer y con toda fuerza voy a ir en esto y necesito su apoyo. Y así vamos a poder... Gracias, Walter. Si no, nos daríamos. Antes dime con Marcia, quería que usted nos ponga un poquito este ejemplo medio patético de lo que ha significado la reversión del contrato de la OCP para Ecuador en unas condiciones que eran más bien indispensables de que la empresa privada siga manteniéndolas. Sí, en los últimos 2 años hemos visto una serie de deslaves que han puesto en peligro la producción. La producción petrolera se suspendió para precautelar temas ambientales y que no se contaminen ríos. OCP le tocaba, si hubiese quedado, invertir aproximadamente entre 100 y 140 millones de dólares para hacer algunos bypasses en ciertas áreas donde hay riesgo de deslave. Esa responsabilidad ahora es de Petroecuador. Y no solamente de lo que era OCP, sino del SOTE, que en muchas partes del oriente van muy pegaditos. Eso quiere decir que ahora Petroecuador, hasta que venga un jugador privado, que en teoría se va a abrir un concurso y posiblemente el próximo año venga algún privado, hasta tanto tiene que hacerse responsable de una inversión de aproximadamente 240 millones de dólares. Cuando bien podía haberlo hecho solo por la mitad. Correcto. Y si no tiene dinero ahorita, entonces hay riesgo de que encima de todo se complica la producción petrolera por estos temas. Efectivamente. Así de absurdos, Marcia. Ecuador no tiene una visión, decía, de nada, usted en el corte. Pues la verdad que eso es lo que se mira, ¿no? O sea, no hay una estrategia, no hay una visión como país, no hay una visión de integración, no hay una visión en una política exterior económica sólida, fuerte, que diga este es el rumbo que vamos a tomar. Y la verdad que al Estado y al gobierno le corresponde hacer eso, es decir, ellos son los que tienen que marcar la cancha. El sector privado está ahí para apoyar y para desarrollar y para generar esta reactivación, para generar empleo, pero tiene que haber un marco que el Estado lo determine, porque si no, cada uno hace sus esfuerzos y no son suficientes, es decir, no se pueden hacer esfuerzos aislados cuando se necesita tener una estrategia de país. Marcia, hemos visto que tanto Santiago como Walter nos hablan de que quizás no sea precisamente 2025 un año de renacimiento, de recuperación petrolera, por ejemplo, y del empleo en general. ¿Y del ¿Usted siente empleo? que se puede subir el empleo este año? Dudo mucho que pueda subir el empleo. Y de hecho, esto está teniendo consecuencias en el emprendimiento. Es decir, el emprendimiento en el Ecuador, que es uno de los países más emprendedores en la región, se convierte como una salida, como un autoempleo. Es decir, no es un proyecto de negocio que luego va a crecer y va a generar, sino simplemente es una solución para la persona que está perdiendo el empleo. Entonces, en lugar de ser precisamente esto, y en lugar de salir del país, que es lo que estamos viendo tristemente también hoy, ¿no? Que la inmigración ecuatoriana está siendo fuerte. Entonces, se apalancan en los emprendimientos, pero no son estos emprendimientos vistos como un negocio, como una oportunidad, con un plan al mediano o largo plazo. 2.0. Claro. Entonces, pero, es decir, por las reformas estructurales que no se han hecho y por la necesidad de recuperación de la empresa privada luego de la crisis eléctrica, no va a ser este precisamente el año en que no sé, tengamos mucho empleo. Es muy difícil, yo no veo, y los analistas entendidos en el caso no están dando cifras positivas para el crecimiento del empleo. Es decir, por eso yo hago hincapié en que no se necesitan más leyes, no se necesitan más acuerdos, más decretos, porque no se crea el empleo por decreto. El empleo se crea generando demanda nacional o internacional. Entonces, hay que apoyar también la expansión en el comercio internacional. Y ahí yo siempre pongo el foco en las empresas de mujeres. El empresariado ecuatoriano en el Ecuador es el 14%, según los últimos estudios del universo total de empresarios en Ecuador. Y generalmente están en los pequeños y las medianas empresas, más en las pequeñas que en las medianas, y la microempresa tiene un peso importante en el Ecuador. Entonces, si no hay una política adecuada, una estrategia para el desarrollo de ese sector PYME,
difícilmente vamos a generar Y la más mujer empleo. terminará siendo relegada en Y temas económicos. Que y viene de siendo empleo. relegada en el empleo también, ¿no? Que es la Claro. que más, la que menos ha recuperado el empleo después del COVID, por ejemplo. Entonces, y la que más pérdida tiene de empleo. O sea, además hay unas tareas, Bien. otras circunstancias como la economía del empleo que también hace que pueda relegarse tanto en el tema empresarial, desarrollo empresarial, como profesional. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Marcia Yazbek, ¿cómo se pagará la factura de las distorsiones económicas de este 2024? La factura solamente se puede pagar haciendo estas nuevas políticas y pensando el país como un conjunto de diferentes sectores económicos y también pensando en las personas. Es decir, si logramos construir una visión para mediano plazo, para el largo plazo, y además le agregamos a estos financiamiento, le agregamos incentivos para que precisamente se recupere la economía, pensar más allá del petróleo. Creo que el petróleo, sí, seguimos siendo dependientes del petróleo, pero hay otras industrias que están quedando rezagadas, como el turismo, que es un gran multiplicador del empleo y también de los ingresos, porque parece ser que no se ve en muchas ocasiones como un rubro exportador, pero es un rubro exportador. Entonces, yo creo que la tecnología, por ejemplo, es otro gran dinamizador de la economía, porque ahora se hace muchísimo comercio digital, entonces yo creo que si logramos que el Estado, que el gobierno, especialmente en este año de elecciones nuevo, logra poner dentro de la agenda del país todos estos componentes, porque uno solo no sirve. Tiene que ser la integración de varios componentes para poder reactivar verdaderamente la economía del país. Santiago Mosquera, su conclusión. El año 2024 ha sido bastante difícil, lo dejaremos atrás en pocas semanas. Deberíamos apalancarnos en aquellos elementos positivos de la economía ecuatoriana. En términos macroeconómicos hay ciertos elementos de cuentas externas, de liquidez, de responsabilidad fiscal, y es el rol de todos los ecuatorianos sacar adelante este país, desde cada uno desde su trinchera. Nunca ha sido fácil hacer negocios en el Ecuador, pero siempre vemos que hay empresarios exitosos, así que hay que ponerse a trabajar. Walter Spurrier, ¿qué es lo políticamente correcto? 2024 es el 10º año de las crisis después de la caída del precio del petróleo en el 2014. En estos 10 años la economía ha crecido 1,3% en promedio anual y la población ha crecido 1,2% anual. Es una década perdida. Es necesario una nueva visión, es necesario que el país haga las reformas estructurales y que se anote las medidas que tiene que tomar para cambiar cómo trabajamos, cómo vivimos, para que el país salga adelante y darle un futuro mejor a nuestra población. Y bien, es preciso que la sociedad en su conjunto, sus clases dirigenciales y los ciudadanos analicen con mucha seriedad el escenario económico del país en este 2025. El gobierno ha ensayado en este año que termine un profundo ajuste fiscal con alzas tributarias, impuestos ocasionales y alto endeudamiento que difícilmente se podrá profundizar el próximo año. El deterioro productivo del país por cuenta de la crisis eléctrica obliga a que este 2025 se enfoque en la recuperación de la economía real, la de las empresas, la de los comercios, la de las familias. Por otro lado, es importante mencionar lo grave que resulta para la estabilidad económica del país que nos desentendamos de la política petrolera, permitiendo que ésta se apague poco a poco por la desidia de nuestros dirigentes y la excesiva ideologización que busca detener una industria fundamental para los ecuatorianos que añoran mantener un Estado con alto gasto público. Si este gobierno, en caso de ser reelegido, o el que venga, se enfoca únicamente en la corrección presupuestaria y no persiste en enriquecer la economía, 2025 puede ser un año de graves presiones sociales reclamando porque se combata el empobrecimiento. El debate en este momento corre por cuenta de los candidatos y sus agrupaciones políticas. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos y vernos en Spotify en la lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Manténgase con la señal de Ecuavisa.